Vou-vos mostrar dois trabalhos que são os últimos que foram completados, a construção, e que estavam nos estiradores do nosso escritório em simultâneo e que, por razões diferentes, optaram por materiais diferentes. Este primeiro é o mercado de Abrantes, municipal. Era uma obra que tinha que ser feita muito rapidamente porque o mercado anterior tinha problemas sanitários e a ASAI fechou o mercado e, portanto, tínhamos um terreno disponível no coração da cidade de Abrantes que nos parecia um terreno muito pouco apropriado para fazer um mercado, porque era um terreno que era exíguo para meter um mercado, teria que ser necessariamente uma estrutura multipisos, que é uma estrutura muito pouco adequada para um mercado, mas aquele era o terreno. Portanto, isto não era uma questão para os arquitetos dizerem se gostavam muito ou se gostavam pouco, era aquele o terreno e, portanto, era aquele o programa, havia um budget e havia um timing para cumprir e, portanto, nós, como pragmáticos também que somos quando os problemas se colocam dessa forma, percebemos que nos interessava ali era como ela se implantava num quarteirão muito extenso e estava localizado numa praça onde se chegava de automóvel ao casco histórico e depois permitia fazer essa mudança de cotas. Começámos logo por perceber que havia aqui um potencial extraordinário para levar as pessoas dessa praça de chegada para o interior da povoação. E nessa altura estava também a ser desenvolvido o Museu de Arqueologia pelo arquiteto João Luís Carrilho da Graça, ao qual este edifício iria ser a primeira estrutura que daria apoio e acesso às cotas superiores da povoação. E, portanto, essa foi logo uma das primeiras questões que nos começou a interessar e depois havia esta noção, evidentemente, ambígua entre uma rua de casas de muito pequena dimensão por um lado e por outro lado pelo declive extraordinário que havia entre as duas ruas de um volume de muito maiores dimensões para resolver. E, portanto, isto começou logo com esta ideia. Portanto, a primeira questão era a economia e a velocidade. Optámos por ser uma estrutura integralmente em betão armado porque é uma tecnologia que está amplamente disponível. Neste caso, como precisávamos de selar o betão e não tínhamos aí a capacidade financeira de o construir em betão branco, também não nos interessava especialmente, optámos por construir em betão e pintá-lo de branco por causa das selagens, do problema sanitário, da porosidade das paredes. Mas, portanto, começámos a perceber que interessava-nos primeiro, a ideia da leitura do volume a partir de baixo, do encastre na rua e continuação da escala da rua de cima e da possibilidade desta ligação entre baixo e acima. Obviamente, esta figura dava-nos um volume de grande escala em baixo, portanto, a escala seria sempre aqui um problema delicado, porque teríamos sempre duas caras muito distintas e, portanto, aí começámos lentamente a caminhar para uma ideia de que o volume se partiria em volumes mais pequenos que nesse seu dimensionamento se encaixariam melhor naquilo que era a volumetria dominante no agregado urbano no qual iríamos trabalhar. E, portanto, isto são maquetes muito iniciais, portanto, vão sendo as escalas diferentes, nós vamos encaixando aquelas outras maquetes que vimos anteriormente numa maquete que tem uma quantidade de contexto mais alargada, portanto, elas não são objetos autónomos, não são estudadas como objetos autónomos, são estudadas como objetos em contexto. E, portanto, vamos por isso, simplesmente, para não estarmos sempre a fazer os contextos, vamos sempre encaixando, desencaixando, e por isso há estas famílias de objetos que vamos ali colocando. Interessava-nos também como o percurso iria ser um assunto relativamente importante, portanto começou-nos a agradar esta ideia, ok, não era um mercado plano e confortável, mas era uma rua uma rua tridimensional na qual se podia ir comprando coisas e naturalmente se podia comprar hortaliças no piso de baixo, frutos no piso intermédio, peixe no piso acima, carne, etc. Portanto, tal como os mercados estão normalmente zonados em plano, não é? Aqui zonaríamos essas questões na vertical. E também nos começou a interessar a ideia de que a forma e o espaço eram coisas diferentes, não é? Não era necessariamente o resultado uma da outra, pelo contrário, ao percorrer, e esta ideia de criar uma certa unidade no interior de uma coisa que era compartimentada por volumes,
era o espaço e a luz que rompia e que dava uma ideia de unidade e até uma certa tensão e contradição com esse espaço no qual se alojava. Portanto, era o espaço que se aloja no contentor com o qual não concorda muito diretamente. Pronto, isto são maquetes do processo, portanto nós construímos muito fisicamente os edifícios a várias escalas. Aqui estávamos a ensaiar a estereotomia da cofragem de madeira sobre betão, portanto interessava-nos essa plasticidade da cofragem, uma vez que reduzimos o assunto a betão. Portanto, betão é como costumamos dizer, é um livro muito grosso, que tem muitas páginas e tem muitas coisas lá dentro. Portanto, aqui começámos a fazer esses estudos de como é que a estrutura se comportava. Vou-vos agora passar pelo edifício. O que nós vemos aqui é a entrada por baixo. Entretanto, como isto se situa na praça principal, de onde se chega à cidade e onde chegam as caminhonetas dos turistas e depois dali se dispersam pela cidade, o primeiro volume é aquilo que eles chamam Welcome Center. Portanto, isto tem um nome qualquer em português, mas pronto, escreveu-se em inglês, não sei por que razão exatamente, deve ser as questões eleitorais ou qualquer coisa. Portanto, o Welcome Center, recebe-se as pessoas, fala-se da cidade, dá-se-lhe um mapa, etc. E depois há aqui um elevador que permite ou subir as pessoas que têm dificuldade de mobilidade e saem diretamente à cota da rua de cima, ou então temos uma rua pedonal que está aqui em cima e que vamos ver atravessar todo este espaço. E, portanto, entrando por aqui é a parte do público, entrando pelo lado inverso, é o acesso dos bens consumíveis, portanto, das carnes, dos talhos, etc. Portanto, há um elevador só para carnes e depois há um elevador onde vão todos os vegetais, os peixes, etc. Portanto, está tudo separado por via dos requisitos da ASAIA. Portanto, aqui é já a planta na primeira zona de acesso. Portanto, vemos que a rua já atravessou uma boa parte e, portanto, nós vamos tendo acesso aos vários patamares e vemos a primeira fissura sobre a escada, que é a zona do peixe, ou, neste caso, estamos na zona das flores, que é um elemento muito importante em Abrantes. Pronto, e há uma varanda-orelha na qual podemos vir... Pronto, na qual podemos vir a espreitar sobre a rua. Isto acontece-me sempre, um comando mais inteligente do que eu. E a parte de cima, onde estamos já no piso suspenso e temos o lanternim sobre a escada, que é esta estrutura, e o acesso à cobertura e às zonas técnicas. E, portanto, neste caso temos os talhos em cima. Portanto, e a cobertura, que é em betão, esse sim, branco. Portanto, isto são maquetes de trabalho e, portanto, desse acesso a essa escadaria, o acesso à rua de cima, a escadaria que vai dando acesso aos vários pisos e, pronto, um corte transversal e o alçado visto de baixo. Portanto, aqui temos a tal praça em baixo, com o tribunal, e aqui há um estacionamento que propusemos à Câmara que se viesse a fazer um estacionamento subterrâneo e, portanto, e aí teria ligações à zona do elevador, que já vai um piso abaixo. Portanto, e o acesso a partir do piso de baixo, a escada. Aqui o mercado está fechado. Demora um bocado a carregar. Aqui, portanto, ela vai, a escada, quando o mercado está aberto, há esta intimidade entre o percurso e o mercado. Portanto, é ambiguamente espaço público do Curro, não é? Portanto, uma rua ou uma rua na qual se vendem coisas, que é uma questão muito mediterrânica, não é? Muito quase árabe. Portanto, aqui esta relação é muito óbvia. E depois esta coisa do espaço abrir piso a piso, de formas distintas e, portanto, e permitir estas conversas e estas inter-relações entre as pessoas dos diversos pisos. Pronto. E é uma construção monomaterial, direta, relativamente económica, porque temos apenas um empreiteiro de construção. Pronto.
Portanto, obviamente é um material que permite, como os arquitetos sabem, uma plasticidade extraordinária. Portanto, o encaixe na rua de cima, onde os volumes mais pequenos participam desta escala muito mais delicada da rua, a qual se pretende fazer parte muito naturalmente, sem grande interferência. O segundo edifício é o Polo de Saúde e Centro Sociocultural da Costa Nova. Costa Nova pronto, como sabem, é Aveiro, não é? É um território que nós temos aprendido bastante. Isto é uma carta do século XVIII, em que se percebe que Aveiro era uma povoação muito pequenina, com Salinas, envolvido por Salinas. Portanto, isto é exatamente quando se abriu a Barra Nova. Portanto, isto não tinha ligação ao mar, hoje tem, não é? Foi feito pelo homem. E, portanto, o sal que saía da Aveiro era considerado o melhor sal da Europa e era o sal que os portugueses trocavam com os ingleses em troco de proteção das frotas marítimas. E, portanto, foi sempre essa a nossa moeda de troca. E por isso o sal da Aveiro era um sal bastante interessante, e vê-se até aqui nesta carta o território que ele ocupava. Vemos aqui a Costa Nova, que é esta parte da península desse corte que foi feito. Isto são as Gafanhas. A Costa Nova implantou-se sempre virada para dentro, para a ria, e isto são as primeiras imagens que existem, são postais da antiga Costa Nova, e que era muito ao contrário da ideia que nós temos na cabeça, um lugar muito tristonho, não é? Portanto, os barcos, as casas, tal como os barcos, eram pintadas com breu, dissolvido com óleo de peixe, que era um solvente gorduroso que lhe dava viscosidade. E, portanto, nós hoje achamos que temos outra imagem da Costa Nova, mas esta era a Costa Nova, efetivamente, dos pescadores, aquela que se implantou naquele lugar. Esta é a Costa Nova que nós temos na cabeça, é aquela que vendemos, não é, para turistas, que não é senão a importação das modas francesas, quando se começou a ser chique ir à praia. E, portanto, a burguesia aveirense e arredores veio-se implantar nos palheiros da zona norte da Costa Nova, e ela está muito estratificada do ponto de vista socioeconómico. A zona sul é francamente mais pobre do que a zona norte, e obviamente não queriam ser confundidos com pescadores, porque isso obviamente não convinha a ninguém desse extrato social, e portanto começaram a pintar as riscas das barraquinhas, que nós vemos ainda hoje nas barracas norte a sul de verão, de norte a sul do país, e nos toldos, etc. Aqui sobre os palheiros e as novas que se faziam, a própria tábua era construída na vertical, muito ao contrário daquilo que nós víamos antes, em que a tábua sempre foi construída na horizontal, porque era assim que funcionava no barco, não é? Quando invertíamos. Esta aqui, se fizéssemos um barco com tábuas assim, ele naturalmente media a água, era muito mais difícil do que como é que se diz, de vedar, que tem um nome próprio, com estopa, não é? Pronto. Outra questão é a estrutura do cadastro. Isto é uma viagem de avião do Porto a Lisboa, é a zona mais maravilhosa de percorrer, é esta zona das Gafanhas, porque isto são séculos de heranças e de partições fundiárias que são sempre... Se eu tenho uma propriedade e tenho 3 filhos, parte a propriedade longitudinalmente, porque há uma rua de um lado e provavelmente tenho a ria do outro, e portanto o moliço, que era aquilo que se transacionava e que se trabalhava na ria, era a grande riqueza desta zona lagunar toda, não é? Portanto, nós temos um cadastro extraordinariamente bonito, difícil, não é? Como imaginam, o autarca da zona tem que fazer, cada vez que quer abrir uma estrada no sentido transversal, tem que fazer uma negociata que nunca mais acaba com gente para o fazer, mas que nos dá um desenho de paisagem verdadeiramente fabuloso. E, portanto, este desenho, este cadastro tem obviamente um impacto extraordinário no agregado urbano. Aqui é a estrutura da Costa Nova, já só com o desenho da arquitetura dos volumes construídos, e percebemos aqui que há uma torção desse cadastro, justamente no sítio onde aquela peça se implanta. Há ali umas risquinhas à frente do edifício. Portanto, aqui é uma vista tirada de um daqueles
paralelos, aqueles aviõezinhos a pedais ou a motor, no qual vemos o edifício e a sua implantação e, portanto, esta é a ligação do edifício à zona das dunas. Portanto, o que nos interessava aqui, portanto, vemos que a construção do cadastro continua a ser esta zona muito apertada e aqui há uma fissura essa que o edifício vai procurar acompanhar. Eu depois explico o programa mais adiante, mas esta é aquilo que nós temos no território quando nos viramos para o mar. Nós nunca conseguimos ver o mar, porque há estas estruturas de passadiços e as outras estruturas de madeira que, no fundo, impedem a progressão das areias pelo interior do território, para a proteção dos terrenos agrícolas. E, portanto, esta ideia de uma arquitetura muito delicada, de madeira, que não toca no chão e que é quilométrica, não é? E que, portanto, constrói realmente a paisagem. E isto era, para nós, o paradigma daquilo que nos interessava e da nossa experiência daquele terreno. E, portanto, uma vez mais, construímos uma maquete com maior de contexto, não é? Vemos o mar lá ao fundo, a Costa Nova toda virada para o lado inverso, virado para a ria, e à direita, a norte, uma igreja que se implantou ao lado de uma antiga capelinha do século XVIII, que passa despercebida ao lado daquela igreja um pouco desajeitada, que se foi construída ao lado com 4 ou 5 vezes o tamanho, e um outro centro social do lado esquerdo, a sul. E, portanto, esta maquete é aquela onde nós, uma vez mais, vamos começando a perceber o que é o programa, qual é a relação entre a sua dimensão e aquele contexto, e as primeiras maquetes não são mais do que tiras que vemos no cadastro e que prolongamos pelo sítio, que de algum modo, através daquela unidade de medida que temos ali, começamos a tatear e a compreender o que está, e progressivamente vai começando a ganhar formas e que se vai mudando de escala, porque há outra maquete de outro contexto, a outra escala, e que simultaneamente vamos testando questões, mas começa-se a perceber aqui que há uma praça que entra suavemente pelo interior do edifício, enquanto que há o caminho que se vai ligar a essas pontes e que nos permitirá percorrer o edifício por cima, e, portanto, ele torna-se ele próprio percurso e consequência desse percurso, e de algum modo era algo que não se poderia fazer no outro lado qualquer, mas pronto, há aqui aquela coisa que os arquitetos fazem sempre, não é? As coisas não saem tão bem ao princípio, depois são acertos progressivos, e depois há umas discussões, e depois há gosto mais daquilo, daquele outro, e depois mudamos de escala e vamos tateando e percebendo, etc. E, portanto, aqui é um momento em que também percebemos que há esta suave pendente que de resto já lá está e que permite entrar no edifício, ou subir, portanto, e a cobertura torna-se o lugar onde finalmente se consegue ver o mar, e a areia também, que era o outro material que estava ali, evidentemente levámos-lo também para a parte de cima do edifício. Naturalmente que a construção em madeira era um paradigma logo desde o princípio, e, portanto, muito cedo incorporámos os engenheiros, metemos neste território que tínhamos feito edifício nenhum em madeira, aliás, estávamos a fazer um embetão nas mesas do lado, e, portanto, andava sempre... pronto, também nos interessava isso, aprender qualquer coisa que os edifícios fazemos, é para isso que... Pronto, e estas maquetes, naturalmente que não tendo feito nunca uma maquete, um edifício desse tipo, tivemos de trabalhar muito perto com os engenheiros, depois havia imensas imposições do contraventamento, porque para nós a arquitetura funciona linearmente, não tem diagonais, e, portanto, as diagonais são absolutamente vitais para a estabilização de uma estrutura deste tipo. E, portanto, passado um longo processo de entendimento nosso das necessidades da engenharia e daquilo que ela necessariamente produzia, fomos chegando a uma espécie de decantação dessa linguagem estrutural. Portanto, não é uma linguagem necessariamente dos arquitetos, embora o arquiteto esteja sempre metido no processo, mas no fim eu dizia a brincar ao engenheiro, dizia: Paulo, isto é fantástico, porque finalmente não foi preciso arquiteto nenhum, porque isto é só tudo o que tu precisas. Vou passar a explicar o programa, que é muito simples. Temos um polo de saúde que está virado a sul, e o cliente é o Ministério da Saúde, e faz aquelas consultas de rotina, portanto, do cancro da mama, da próstata, portanto, aquelas consultas de rotina do protocolo do Ministério da Saúde e de apoio local, e depois um centro sociocultural, que é sempre um nome assim
um bocado em aberto. Na realidade será, e é a casa, já passou a ser a casa do rancho folclórico, era isso que se pretendia, do rancho folclórico que inaugurou a obra, do rancho folclórico da Costa Nova e da banda filarmónica dos bombeiros voluntários da Costa Nova também, mas que no verão se transforma e ciclicamente recebe conferências e outro tipo e naturalmente no verão toda essa população variável que a Costa Nova acolhe, portanto os veraneantes e todo outro tipo de procura. Portanto aqui na cobertura, portanto tem uma cafetaria que alimenta toda essa cobertura, da qual finalmente se consegue descodificar todas essas questões do território que falei antes e até perceber que há o mar daquele outro lado. E, portanto, o edifício, sendo construído em madeira, ele tem apenas uma estrutura em betão armado, está integralmente enterrada e aflora o betão 20 centímetros da areia e que fecha o anel com a madeira para ele estar estruturalmente a funcionar integradamente. Não podemos pintar a madeira com breu e óleo de peixe porque não estão homologados e hoje em dia nas obras públicas têm que ser homologados, mas usámos óleos de proveniência vegetal e foi pintado com óleo negro por baixo e depois com o óleo vermelho por cima, portanto que são exatamente era exatamente isso que acontecia. Pronto, vou passar a mostrar o edifício já pronto. Portanto, vemos aqui a sua implantação com a antiga igreja do século XVIII e a capela dos anos 80, e no qual se vê essa sua ligação e participação dos percursos. Eu vejo sempre como uma espécie de aquelas cordas enroladas e, portanto, e que vão dar a volta toda a costa, e, portanto, isto é só o rolo da corda que está ali e que nos permite continuar os caminhos para cima do edifício. Portanto, aqui é a zona do acesso, portanto, em que vemos a areia a subir, e estes percursos teve que se meter ali umas cancelas, porque os adolescentes gostam de ir fazer motocross lá para cima e, portanto, não era uma atividade muito desejável, mas só quer dizer que a participação é intensa e pública nestes edifícios. Portanto, há esta reversibilidade dentro e fora. Portanto, ele fora era realmente, portanto, era nessa cor negra, não era negra escura, com esta emanação de vermelho através do seu dentro, e branca assim que entramos no interior. Finalmente as letras, etc., é tudo em aço corten, com muita pena do autarca e das pessoas lá, mas o que tem acontecido é que as letras em aço inox são sistematicamente cortadas dos edifícios que temos feito, porque o aço inox é muito caro e, portanto, chegam lá com uma carrinha, chegam a 12 metros de altura. A Biblioteca de Ilha cortaram a Biblioteca Municipal de Ilha e levaram para a fundição. Estão a pedir novas letras, provavelmente agora em corten. Portanto, e em corten as pessoas acham que está estragado, enferrujou, portanto já não querem. Pronto, esta é a vista da cafetaria e na zona do terraço virado para o mar. Aqui a zona da entrada no auditório, portanto o acesso ao auditório. A zona do bengaleiro, à direita o acesso, a sala do rancho folclórico. A sala tem naturalmente uma acústica variável, as lâminas de madeira vão abrindo progressivamente à medida que vamos para o fundo da sala e, portanto, é inversamente mais refletante na zona inicial. Portanto, os apoios da escada, não é? Necessariamente, ao fazermos as maquetes, percebemos que com quantos paus se faz uma canoa, não é? Portanto, quantos paus é preciso para fazer uma escada, para pôr uma escada de pé. Portanto, às tantas é o prazer de perceber que com um pau em cima de outro pau eu chego a uma determinada cota, mas não é senão aquele processo que se assistia nas construções que ali víamos. Portanto, aqui esta ideia da disponibilidade da cobertura para vir ver o mar e desta implicação, quer com o espaço interno da Costa Nova, que depois se vira para a zona da ria, ou a parte do qual ela se protege, que é o mar, mas também do qual ela depende. Portanto, aqui a zona virada ao mar, o acesso à cobertura,
a zona da cobertura. E aqui já se percebe, as pessoas começam paulatinamente a chegar e a perceber que é uma varanda e que tem um uso público em cima, para além do seu interior. E à noite tem esta noção inversa, evidentemente que aqui vão crescer as plantas das dunas, que neste caso, nesta zona, são essencialmente espinafres selvagens, como vim a perceber, e que darão o assentamento final ao edifício. É tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Há alguma questão que queiram colocar? Ninguém tem questões? Não, ninguém. Boa tarde. Sou arquiteto, chamo-me João, estudei em Lisboa, vivo no Porto há 7 anos. Isto só para dar um bocado de contexto. E trabalhei durante 3 anos em Abrantes. Estudei em Abrantes, conheço Abrantes bem. Só uma pergunta. Eu adoro aquele edifício que vocês fizeram, adoro a força, a garra que ele tem. No entanto, eu só gostava de perceber como é que a entidade municipal lidou, não sei se a proposta foi gradual ou se atacou a questão daquela topografia desde o início, porque tem um atravessamento que se propõe a levar as pessoas até ao topo. E esse edifício tem que cumprir com esse programa, obviamente, e tem que estar inserido nessa estratégia de ligação das cotas. Mas como é que a Câmara lidou num primeiro momento inicial com aquele corte daquela muralha que eu também não sei ao certo a idade, mas que era uma primeira muralha de proteção? Isto também mexe com uma questão do IGESPAR, como é que porque isto eu acho que é uma questão recorrente quando estamos a intervir em património destas idades, como é que se consegue gerir, digamos assim, este primeiro momento e como é que se defende esta ideia de intervenção nova, como é que se montou a estratégia do discurso em relação a esta proposta. Era só isto. E com toda a humildade o faço, sei que estou a correr um risco de criar aqui polémica, não estou de forma alguma, era só porque gostaria só de conhecer, porque eu acho que muitas vezes mais vale, na questão da reabilitação, às vezes há aquela coisa muito, digamos que, muito higiênica de deixar tudo e depois intervir no mínimo. Mas aqui eu gostaria só de perceber como é que se conseguiu criar relação com esta montagem do edifício em relação àquele bocado contínuo de património ali, era só. Quer dizer, não houve uma estratégia, não é? E acho que, como imaginarão, é uma coisa comum nos arquitetos. Começamos a estudar o contexto e perceber que muro era aquele, muralha, não é? Porque ele tinha aquele ar assim corpulento, tinha e tem as partes que estão ali. E, obviamente, pedimos à Câmara que nos ajudasse a descodificar que peça era aquela, porque o acesso fazia parte integrante do programa, porque claramente os bens alimentares não podiam entrar por cima, tinham que entrar por baixo, e isso estava inerente ao problema que nos era colocado, porque nós, no mercado, dizíamos desde o princípio, não nos parece que seja o sítio mais indicado para o colocar, e partiu-se sempre para aquele problema pensando assim, bom, se isto não for o mercado, há de servir para qualquer coisa, não é? Portanto, há de ser um edifício em altura
que tem vários espaços que estão disponíveis para virem a... Pensam, se calhar depois há a festa das flores, há a festa de não sei o quê, mas pronto, queriam também... acreditavam que o mercado podia ali funcionar. A nós a ideia de construir uma infraestrutura de ligação e de facilidade, até porque estando o João Luís a fazer a parte de cima, parecia-nos que os edifícios podiam ter essa permeabilidade, como vemos, e portanto a rua e essa criação do lugar que receber as pessoas, do corte e do acesso parecia-nos bastante natural. E depois começámos a perceber que a muralha, na realidade, nós desenhávamos as plantas da cidade e o castelo estava muito longe, está do outro lado. E nós percebemos, mas esta muralha, qual era a estratégia defensiva da muralha? Até percebemos que não havia estratégia nenhuma, porque aquilo era uma daquelas alindamentos feitos no Estado Novo para lhe dar a ideia de muralha, se bem que o castelo estava e os problemas de Abrantes defensivos eram resolvidos no lado oposto. E, portanto, tratava-se de avaliar, pôr nos pratos da balança ou um acesso público claro e uma abertura de uma rua e de um lugar de receber as pessoas e de os levar confortavelmente, mudar de cotas, etc. Ou esta peça que, na realidade, assim que começámos a trabalhar com ela, percebia-se que era apenas uma membrana superficial contra percebíamos, mas já tínhamos percebido antes, porque entretanto fez-se uma pesquisa fotográfica na qual se chega ainda, através da fotografia, ao lugar em que aquilo é apenas um talude que depois é consolidado com uma coisa que aparenta ser aquilo que nós designamos por património defensivo, e não era apenas um revestimento que com os anos ficou ali, e pronto, isso obviamente foi uma estratégia, uma decisão que não foi só nossa, e porque nunca é, só dos arquitetos. Os arquitetos não têm capacidade de impor coisa nenhuma em contextos de discussão pública. Pública não foi dentro das pessoas que eram chamadas para decidir as questões, e neste caso foi justamente o IGESPAR, estava muito preocupado com o castelo lá atrás e muito pouco com a muralha cá à frente, até porque há assim uma ideia ligeiramente reativa a esses alindamentos de Estado Novo, que são muito falsos sempre. E aí residiu, enfim, a questão, e procurámos que esse corte pudesse ser parte de uma coisa, esforçarmos porque também, no fundo, entregar património, não é? E essa é a nossa obrigação como arquitetos, procurar, na medida possível, produzi-lo. Mais alguma questão que queiram colocar? Não? Agradecia mais uma vez a presença e de seguida teremos Fran Silvestre, arquiteto espanhol. Obrigado. Hola, boa tarde a todos. Sou Fran Silvestre. Se me desculpais, eu vou falar em espanhol, em castelhano, porque o meu português, o meu portunhol, de facto, é muito mau, não? Eu moro cá, mas acho que se vai perceber muito melhor se falo em castelhano devagar. Se alguma coisa bem que não se percebe, faz favor e eu troco a tentar falar em português. Yo tengo que decir obrigado tanto a Orden dos Arquitectos como a Archisummit por o convite para llegar acá, e también dizer que estou muito obrigado con a cidade do Porto, porque eu moro cá e para mí llegar acá e morar cá foi uma situação que não foi intervinente, foi determinante. No, trabalhar no escritório do arquitecto Sisa para mí foi completamente revolucionário, e é uma pessoa, tanto para ele como para a gente que volta a este escritório,
con la cual no solo estoy agradecido, sino que siento que estoy en deuda, estoy en deuda con ellos. También a cidade de Porto me dio cosas muy boas, ¿no? Algunos grandes amigos como Paulo Santa Cruz, que tengo aquí sentado muy perto. Y bueno, sin más, o que eu quería contar son algunos proyectos, algunas ideas do escritorio, ¿no? Voy a ver si esto está funcionando. Lo que me interesa contaros de los proyectos del estudio es más las historias que hay dentro de cada una de las historias. Nos gusta decir que estos proyectos es contar lo que sucedería si las paredes hablasen. Entonces, son muchas de las historias que dibujan los proyectos que muchas veces no se cuentan, no se pueden ver o no se pueden entender. La primera de ellas es la casa del atrio, ¿vale? En esta casa, un padre, digamos que le regala una casa a su hijo, José Luis, y un poco impone al arquitecto, que en este caso éramos nosotros, con lo cual José Luis y nosotros teníamos que ponernos de acuerdo para poder construir esta casa. Entonces, la casa en realidad lo que hace es hacer una estrategia que en lo que consiste es, en lugar de hacer lo que hacía un poco el tipo tradicional, que colocaba la casa en el medio de la parcela para luego generar una especie de jardín residual alrededor, lo que nos interesaba era hacer justo lo contrario. Es decir, hacer un hueco súper grande, un gran atrio en el centro de la parcela y luego construir la casa alrededor. Y esto es un poco lo que hicimos, generar este gran atrio para luego construir toda la casa completamente abierta hacia el exterior de la parcela. Estas eran las maquetas iniciales que les presentábamos y esto es un poco el resultado de la casa al final. Hay que decir que en el clima, esta casa está ubicada en Valencia, donde está el estudio, y es un clima completamente mediterráneo, con lo cual el mayor lujo que hay es que puedes vivir la mayor parte del año fuera, ¿no? Entonces, aquí, ahora mismo, pues José Luis está bastante contento porque puede vivir en el exterior de su casa y la mayor parte del año disfruta de esta parte de la casa. También hay que decir, dentro de esta historia, que en realidad lo que sucede es que utilizamos esta casa, la colocamos en todos los ángulos posibles. O sea, la estudiamos en todos los ángulos posibles alrededor de ese atrio. Y finalmente la ubicamos aquí, que no era el que más nos gustaba a nosotros, porque había un deseo del cliente, había un deseo de José Luis, que era que quería levantarse todos los días por la mañana y tirarse directamente a la piscina, ¿no? Para nosotros esto era una cosa muy insólita, ¿no? Decir, pero no pongas aquí tu habitación porque te vas a levantar por la mañana, tal. Pero era muchas veces, cuando haces un proyecto, una de las cosas más bonitas es que construyes los deseos de la gente que va a vivir en él. Entonces, al final, pues lo construimos así, ¿no? Luego la planta de abajo es completamente distinta y es una zona bastante más acotada y con una escala mucho más contenida, ¿no? Al final, esta es la bajada de la rampa del garaje y esto es el gran atrio, donde se encuentra la habitación principal. Nos gusta también esta historia que son como un poco cinematográfica de cómo aproximarse a la casa, ¿no? Cuando muchas veces a la gente le decimos, oye, si te apetece ir a ver la casa, está aquí ubicada enfrente de este sitio, y van a ver el proyecto y no lo encuentra nadie. Dice, oye, le he dado 1000 vueltas por ahí y no lo veo, porque la casa es completamente opaca al exterior. Tú llegas y no ves absolutamente nada. Entonces, cuando llamas al timbre desde aquí, entonces el cliente te abre la puerta, ¿no? Tú vas andando por aquí como acompañado por esa sombra y cuando llegas a la esquina, de repente, ¡pum!, puedes ver todo el atrio, ¿no? Entonces es un efecto un poco, pues como os decía, cinematográfico, pero que funciona bien, ¿no? Porque haces hacer ese recorrido y la casa tiene como ese punto como de sorpresa. Luego también es bonito, ¿no?, ver que cuando baja el coche parece que se mete dentro de la piscina, ¿no? El coche baja hacia abajo y desde el salón parece que esté como metiéndose dentro del agua. Como todos los espacios interiores y exteriores están construidos al mismo nivel, con este tipo de carpinterías que se abren completamente. Y luego pues la luz cenital, porque claro, en Valencia la luz es muy, muy, muy dura, sobre todo la luz de sur. Entonces hay que controlarla muy bien para saber dónde entra, dónde no, y poderla controlar perfectamente. ¿Veis? Esta es la habitación principal en la que él ahora abre por aquí la ventana y me dice que de verdad se levanta y se mete a la piscina, ¿no?, todas las mañanas.
Luego, otra historia curiosa era el color azul de la piscina, ¿no? Estaba obsesionado con un color azul muy concreto del agua de la piscina, ¿no? Entonces, pero nosotros queríamos utilizar el mismo mármol que estábamos utilizando en todo el proyecto y en toda lo que es la plaza, el atrio, lo queríamos utilizar dentro del vaso de agua. Y entonces él decía, bueno, pues si hacemos esto de mármol blanco, luego cuando lo llenemos de agua, eso va a ser el azul este que te digo. Tranquilo, José Luis, que va a ser azul. Teníamos ni idea en realidad, pero pensábamos que podía ser el azul que él quería. Entonces, fue también emocionante el momento en el que se iba llenando la piscina. Claro, al principio, cuando la piscina tenía 2 palmos de agua, aquello era blanco, pero blanco, blanco. Y cuando llegó a llenarse hasta el tope, pues está bien porque consiguió el tono azul que él quería. Luego están las arquitecturas, dentro de las arquitecturas, ¿no? De todo el diseño pues, de los espejos para poderse ver bien y poderse peinar correctamente. Y luego se baja a la planta inferior, donde, como os decía, todo es un ambiente mucho más compacto. En realidad, la gente que viene a vivir a estas casas suelen ser individuos de 4 ruedas, porque hay muy poca gente, si no son los invitados que llamen a la puerta, al final llegan en coche, aparcan aquí abajo. Entonces, el garaje era como una parte más de la casa y ahora lo están utilizando para hacer fiestas y para... La verdad es que tiene un uso bastante bueno. Y luego hay otros usos, como por ejemplo, pues una sala de invitados, un estudio y tal, que todos están dando a un patio inglés que hay en la parte de abajo. Que al principio nos decían que estábamos locos, ¿no? Porque estábamos poniendo una parte muy grande del programa bajo rasante, porque esto en realidad es como si fuese un sótano. Pero ahora agradecen mucho tener este contraste entre una casa súper abierta y una casa mucho más recogida y mucho más cerrada. Acá hay un vídeo un poco donde se ve pues, el resultado del proyecto al final. Pero para nosotros el punto de mayor satisfacción es precisamente eso, que el usuario que está feliz, ¿no? Está viviendo ahí y al final los deseos y lo que tenía en su cabeza responden a lo que se ha construido finalmente. Luego también fue un desafío porque este era de los primeros proyectos que hacíamos en Valencia después de haber trabajado aquí, en Oporto. Y aquí se construye bastante mejor que allí. Con lo cual, simplemente poder llevar determinados detalles constructivos allí era todo un reto, ¿no? Y era un reto que queríamos hacer en este proyecto. Bueno, aquí está el diseñador de interior, que es Andrés Alfaro, que es el que hace aquí de cocinero, ¿no? Pero que también es el que trabaja siempre con nosotros, ¿no? Trabajamos siempre como dentro del mismo estudio. Y lo que os decía es el placer este de poder abrir completamente las carpinterías, excepto 1 o 2 meses al año, y poder vivir y disfrutar del exterior. Oh. Bueno, el vídeo ha muerto, pero si volvemos, ¿no?, al PowerPoint. Eso es lo malo que tiene, ¿no? Cuando empiezas a cargarlo con vídeos y tal, al final, pues, revienta, no aguanta. Lo paso, ya está. Bueno, pues, ahora paso al siguiente proyecto. Este proyecto es una casa en la ladera de un castillo, ¿vale? El proyecto está ubicado en un sitio súper bonito porque es un castillo en Ayora, también cerca de Valencia, y es una montaña coronada por un castillo. Entonces, aquí, en esta zona, nos encargan que dos profesores de historia nos encargan que construyamos su casa. Entonces, esta es la casa que construíamos, que al final era simplemente como dejar una pieza directamente sobre la montaña, casi como sin tocarla, en la cual había prevalecía el macizo sobre el vano e intentábamos reinterpretar todas las cuestiones tradicionales que había en la zona. Esta es la parte de arriba de la montaña donde se ubicaba la casa. Y un poco el reto o el desafío de este proyecto era conseguir estar en un punto, porque claro, no queríamos generar un mimetismo que hubiese sido como un historicismo engañoso. Tampoco queríamos hacer una cosa demasiado rotunda y que contrastase demasiado en este sitio. Pero tampoco queríamos estar en el punto medio, ¿no? El reto, lo que procurábamos era trascender un poco la situación. Entonces, lo que hicimos fue trabajar una única línea, una única arista,
a partir de la cual se dibujaron todos los huecos, pero también nos interesaba mucho que esa arista no tuviese espesor. Todas las cosas en arquitectura tienen espesor, y nosotros queríamos que las líneas, esta línea de los forjados, la inferior y la superior, coincidiese exactamente en un punto, mostrando el momento constructivo en el cual se hizo el proyecto, ¿no? Aquí se ve un poco el contraste con las rocas, con las arquitecturas que había por el entorno. Y bueno, luego las distintas plantas en las cuales se van adecuando a un desnivel con una medida un poco incómoda, ¿no? Pues las habitaciones dan a una calle colindante, aquí está el garaje y la bodega, y en la planta superior, pues toda la zona de día mira un patio en el cual se puede ver la luz reflejada en el talud oxidado del castillo. Esa es un poco la arista que os decía, la casa en el proceso de construcción, y un poco pues algunas imágenes finales de la casa. La idea interesante aquí, pongo esta imagen, era también un trabajo con la propia normativa, ¿no? El primer día que llegamos, porque esto es un entorno protegido, el primer día que llegamos a pedir licencia para la casa, al que nos tenía que dar licencia casi le da un infarto, el hombre se moría ahí y tal, decía que imposible, dice, no vais a construir jamás esta casa en este sitio, ¿no? Y empezamos a mirar toda la normativa, que es lo que decía literalmente, y la fuimos cumpliendo, ¿no? Nos costó más de un año conseguir que nos diesen el permiso, pero al cabo de un año nos lo dieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía, la cubierta tiene que ser a 2 aguas, ¿no? Y es una cubierta a 2 aguas hasta aquí, en los últimos 50 centímetros hace ¡pam! Y baja por dentro hacia adentro. Luego decía, las carpinterías tienen que ser en madera, y son todas unas carpinterías y unas contraventanas hechas realmente de madera. O el reto mayor fue el que decía que los aleros de recogida de agua tenían que ser los tradicionales de la zona. Claro, decía, si ponemos un alero aquí nos morimos. Entonces fotografiamos todos los aleros que habían alrededor del castillo, hicimos un trabajo súper exhaustivo y demostramos que no había ningún alero tradicional en la zona. Había tantos que no había ninguno que se pudiese considerar el tradicional, con lo cual lo más honesto era no poner ninguno. Y pues después, ya os digo, después de un año, cada vez que nos veían entrar allí con las maquetas y tal, se llevaban las manos a la cabeza, de estos pesados aquí otra vez, conseguimos que nos diesen el permiso. En el interior, al final está todo construido mediante una piedra caliza, muy económica, porque otro de los grandes retos de este proyecto es que el presupuesto era nada, o sea, nada es nada. Y de hecho, los propietarios vinieron y nos dijeron, mira, tenemos esta cantidad de dinero y si falta un euro más para un enchufe que no puedo poner, porque no voy a tener para ponerlo. Entonces el desafío era construirlo prácticamente con nada. Pues este es un poco el patio que mira hacia el talud del castillo y los espacios interiores. Y esto es un poco la vista de la casa al final. Y la historia que más me gusta de esta casa es que cuando nos la encargaron, el matrimonio de historiadores vivían durante 10 años alquilados en una casa muy fea, súper fea, porque llevaban 10 años diciendo, el año que viene nos hacemos la casa, el año que viene nos hacemos la casa. Entonces, 10 años viviendo en un sitio muy feo. Y nació una niña que se llama Olga y la niña fue creciendo. Entonces, nosotros cuando quedábamos con ellos, nos reuníamos en esa casa feísima, en la cual nunca veíamos a la niña. Y después de terminar la casa, hemos vuelto bastantes veces, al volver allí, una de las veces estaba la niña y estaba con sus amigas en la casa, y estaba ahí, estaba jugando allí, pero ella estaba como súper identificada con el proyecto, es decir, yo vivo ahí. Entonces, el hecho de poder, a través de su casa, construir la identidad de la niña, para nosotros fue una recompensa tremenda. Otro proyecto es la casa en un acantilado. La historia de este proyecto, también la historia que está dentro del proyecto, es importante porque, claro, imaginad que llegáis a un sitio con unas vistas sobre el Mediterráneo impresionantes, un sitio súper bonito, donde a lo mejor igual hubiese sido no hacer nada, simplemente ir a verlo y ya está, pero nos encargan una casa allí. Y además una casa con un solar que tenía una pendiente descomunal, o sea, nos cogíamos así uno a otro y decíamos, aquí vamos a hacer una casa. Y la señora decía, de una planta, solo una planta, no quiero escaleras. Nosotros que ingenuamente le dijimos que sí, que sabíamos hacerlo y que podríamos hacerlo. Y entonces, pues nada, nos embarcamos a hacer el proyecto.
Entonces, al final, con la irregularidad del solar, la normativa, no se podía encajar muy bien el proyecto. De hecho, no hicimos prácticamente nada, porque es que solo encaja así. O sea, el rectángulo solo encaja ahí y lo que se hizo fue utilizar una zona un poco más plana del solar para colocar la piscina. Luego hay un nivel en el que se encuentra un garaje y en la planta de arriba todas las estancias que miran hacia el mar. Un poco este es el contexto, el entorno en el que está. Y claro, lo más difícil de todo era construir una estructura sin utilizar el tipo convencional. El tipo convencional en esta zona lo que hace es que construye un muro muy grande, rellenas de terreno hasta el muro y luego cuando ya tienes una superficie horizontal construyes la casa. Pero esto era inviable hacerlo ahí porque costaría muchísimo dinero. Entonces se hizo una estructura monolítica de muros y losas de hormigón armado que funcionan como un libro abierto y otro libro de tapa dura abierto y otro libro de tapa dura abierto, con lo cual eso es autoestable. Y se deja toda la esquina libre. Lo bonito de este proyecto era que había que hacer una estructura dentro de una estructura. Había que construir una cimbra para poder hormigonar y luego retirarla, ¿no? Esto es el proceso de cimbrado. Se montó la cimbra y luego había que retirarla. Y esto fue de las historias más bonitas dentro de este proyecto. Fue el momento de descimbrarlo. Porque claro, al descimbrarlo, este era el operario que cortó el último perfil, así como de lado. Decía que esto se iba a caer. El constructor estaba asustadísimo, decía que caía, que esto iba a caer seguro. Todos los días llamaba para decir que un pilar aquí no hubiese quedado tan mal, ¿sabes? Y bueno, y además lo mejor es que lo hicimos con el método antiguo, o sea, estábamos todos debajo, o sea, aquí este es el aparejador, yo estaba con él aquí estaba el constructor, entonces si caía la casa no había reclamación posible, o sea, no nos iban a pillar, con lo cual estábamos bastante tranquilos. La verdad es que el momento en que esto se puso en marcha, cortaron toneladas y toneladas de peso, hicieron ¡buah! Hizo un ruido seco, que eso fue una cosa súper emocionante y nos dio fuerza para poder terminar el proyecto, ¿no? Esto es un poco la casa ya terminada y aparecen sorpresas, ¿no? De repente aparecía aquí una luz azul, reflejo del agua, que fue una casualidad y que ahora ha motivado solo eso, que era una casualidad que no habíamos pensado, ha motivado el origen de otro proyecto. Y luego nos gusta mucho decir que en la casa se puede caminar sobre el agua o construir una casa en el aire, ¿no? Esta cosa así como utópica, ¿no? De poder caminar sobre el agua, pues ahí un poco sucede. Y luego esta especie de rellano que no mide ni 2 metros cuadrados, pero nos gusta pensar que es mágico porque cuando tú bajas al sótano de tu casa, en realidad estabas en el tejado estás en el tejado de tu jardín, ¿no? Porque lo que tienes es tu jardín. Y de repente cuando cruzas esta puerta es como que pasas de un sitio a otro. En un sitio puedes estar viendo la bahía de Altea muy bonita y cuando cruzas al otro lado de repente estás como en una cala, ¿no? Es un sitio muy pequeñito pero en el que pasan muchas cosas. Bueno, esto es el interior de la vivienda, que al final está toda configurada como si fuese una terraza, porque al final esto más que una casa es una terraza. Y luego todo lo que son las zonas de servicio dan a la montaña, a la parte de atrás, todos los baños, la cocina. Bueno, hay una planta intermedia y ahora hay un vídeo, a ver si funciona. Parece que de momento va. Pues lo que os digo, el sitio es el paraíso, ¿sabes? O sea, es un sitio con un clima estupendo, súper tranquilo, ¿no? Y aparte un mar que es azul completamente y que el agua está muy caliente, te puedes bañar ahí todo el año prácticamente. Este es el rellano que os decía, donde se ve de la bahía de Altea o la zona de la Cala Tranquila, ¿no? De aquí volvimos a utilizar la misma piedra azul, ¿no? Para conseguir el mismo tono del agua de la casa anterior, del atrio, perdón. Entonces el voladizo que tenía 8 por 18 metros y al final fue mucho más económico construirlo así que hacer el gran movimiento de tierras que se hace un poco en la zona.
Luego también nos interesa mucho el uso de la luz artificial y el cambio que hay entre el uso o cómo se percibe la arquitectura con la luz diurna, que suele ser una arquitectura muy neutra, muy blanca, muy continua, pero luego utilizar una luz artificial en la cual se utiliza bastante el color. Si veis los azules o temperaturas de color de 3000K, que son como muy amarillas, generan un contraste y hacen que la casa cambie bastante. Es un poco el nivel del garaje. Y lo que os decía del interior, bueno, esto es una montaña súper chula que hay, que es el Puig Campana, la montaña con forma de campana en valenciano, y el interior de la casa, que pues al final es todo, con toda la cocina se escamotea, y cuando estás aquí se abre y es una terraza mirando al paisaje. Bueno, al final en esta historia descubrimos que Azucena, la clienta, que está contenta porque tiene su casa en un solo nivel, compró este solar porque era el más barato que había en la zona. Entonces, luego nos lo dijo, yo decía, oye, ¿por qué no compramos uno más plano? Me dijo, no, este es el bueno, ¿sabes? Y ahora está contenta con el resultado de la vivienda. Bueno, vamos a pasar de proyecto. El siguiente proyecto es la Casa Valiant, ¿vale? Este es un proyecto que está hecho también en Valencia, enfrente de un campo de golf, y lo interesante de esta historia es que es una persona que tiene una historia de superación muy grande, una persona que prácticamente había llegado a España, que había emigrado desde un país del este, tal, y un tío que se ha construido a sí mismo. Y lo que nos decía era que quería construirse algo que no hubiese visto nunca antes, ¿vale? Quiero una casa que no haya visto nunca antes. Normalmente cuando viene alguien al estudio le hacemos más de un proyecto, le hacemos a veces 3 y se los enseñamos para que elija, ¿no? Y hacerle partícipe. En este caso pensábamos que imposible, o sea, no va a elegir una casa con esta geometría, imposible, ¿no? Pero al final eligió este proyecto por una razón, por la normativa. Había comprado un solar en el que solo podía construir una casa de 300 metros cuadrados y él quería una casa de 800. Que te has equivocado de sitio, no, o compramos otro solar o no se puede hacer. Pero luego, leyendo muy bien la normativa, nos dimos cuenta que todo lo que estuviese bajo una cubierta a 2 aguas no contaba. Entonces, toda esta planta de aquí no cuenta. Y todo lo que estuviese bajo rasante tampoco contaba. Con lo cual, pusimos parte del programa arriba, parte del programa abajo y construimos una casa de 800 metros cuadrados en este sitio, ¿no? Aparte, nos gusta pensar que la casa es, desde el punto de vista visual, es aerodinámica, porque hay desde algunos sitios en los que, claro, un pedazo de casa de 800 metros en una parcela de 1000 se te echa encima. Pero claro, con esta geometría, al final, aunque tenga mucho volumen, digamos que el impacto dentro del solar es muy pequeño. Y parece realmente, desde algunos ángulos, que solo tiene una planta. Luego, ahora si queréis, luego veremos un poco cómo ha funcionado. A ver, esperad, voy a pasar. Veremos un poco cómo ha funcionado el interior. Esto es un poco la estructura que se construyó únicamente mediante una cáscara de 20 centímetros de hormigón armado. O sea, todo funciona mediante una cáscara de 20 centímetros de hormigón armado, de la cual cuelgan el forjado de las habitaciones y hace que todo el espacio de abajo sea pasante. Y tecnológicamente, otra cuestión que se utilizó pues es un Solid Surface. Por aquí tenemos LG, que también es un Solid Surface. Que lo que hace, toda la fachada está construida únicamente con este material continuo, sin juntas, y el mayor reto era hacerlo sin termoconformar. Es decir, no podíamos hacer moldes y aplicar calor. Tenía que ser únicamente flexionando la propia plancha. Entonces son planchas que se han dejado en la fábrica ceder y cuando ya habían cedido las iban colocando y eso dio este aspecto continuo al edificio. Luego veis que hay como 2 terrazas que hacen un poco de balance para que la estructura esté estable. Y esto es un poco las vistas que tiene sobre el campo de golf. La piscina también, en este caso, siempre son objeto de polémica, pero en este caso la piscina tardamos muchísimo en decidir si la queríamos hacer elíptica o si tenía que ser recta como el interior de la vivienda. Y recuerdo que estaba el de la máquina para hacer la excavación de la piscina, llamaba y decía, ¿al final qué? ¿Recta o elíptica? ¿No? Y decidimos pues, generar esta pieza elíptica que asienta mucho
la casa en el sitio. Ese es un poco el material, el solid surface, con las distintas juntas. Y luego en el interior, claro, había que hacer algo que también es divertido, ¿no? Que es un poco la cuadratura, en este caso la cuadratura de la elipse. Porque claro, luego había que meter muebles, había que poner camas y tal, y todo es ortogonal. Entonces, si teníamos una geometría elíptica, ¿cómo lo hacíamos? Entonces, la solución fue utilizar los espacios residuales para colocar la cocina, el cuarto de baño, de manera que el espacio interior completamente pasante es regular. Entonces, la zona de la cocina, y aquí están pues todos los electrodomésticos. Y luego, un regalo que nos gustaba dejar en la casa era, siempre nos gusta dejar algo de regalo, ¿no? Y en este caso era una alfombra, pero una alfombra hecha con luz, ¿no? Porque lo bonito es que toda la casa, cuando llega es muy opaca, de este lado, tiene un lucernario cenital y como si fuese un reloj de sol, esta luz va barriendo el espacio interior y lo va transformando. Y es bonito porque todos los días la alfombra de luz va recorriendo la casa y la va transformando la percepción del interior. Esta es la habitación de la planta superior, los distintos baños y lo que os decía del material de acabado. Hay un vídeo que si funciona lo podremos ver. Y el acabado exterior, aunque ha pasado ya, no sé, un año y medio o así, que teníamos miedo que se alterase con el sol, porque hasta la cubierta está hecha con el mismo material. Pero funciona muy bien y no ha cambiado de tono y está bien. Este es el patio inglés que os decía, en la planta de abajo, donde dan otras estancias para poder tener toda la superficie. Hay todos los elementos que se escamotean, porque siempre nos gusta intentar pues, hacer que estas cuestiones desaparezcan, ¿no? Prácticamente por una cuestión higiénica, simplemente de facilidad de limpiar. Y lo que decía, la cocina desaparece, igual que las neveras desaparecen en este mueble. Luego, los materiales del interior nos prohibieron que fuese una casa blanca, ¿no? Cuando estaban en el Mediterráneo no querían una casa blanca. La casa predominantemente es blanca, pero los colores van del negro al blanco, pasando por muchos grises, ¿no? Las fotos que veis y las imágenes que veis es de la casa antes de habitarla, pero ahora realmente han sido muy radicales en esta opción y está muy bien, porque sí que hay un abanico de colores que hace la casa como súper confortable. Entonces, lo que os decía, la casa se apoya solo en estos 4 pilares y luego todo el espacio interior es pasante desde la entrada hasta el campo de golf. ¿Veis? Desde aquí no se percibe la planta de arriba, hay algunos ángulos en los que desaparece completamente. Por ejemplo, desde aquí. Bueno, vamos a pasar a las siguientes historias, muy breves, voy a ser ya en estas. Esta es la casa de aluminio, es un proyecto que hemos terminado hace poco en Madrid y el proyecto, en este caso la propiedad también quería hacer una casa, nos vamos a especializar en casas muy grandes, en solares muy pequeños, ¿no? Entonces había que encajar un programa que prácticamente parecía que estaba dentro de una planta cuadrada, o era como una especie de gran cajón. La única estrategia que se utilizó para solventar esto fue partir la casa en dos plantas, ¿no? O sea, poner una planta, que es esta de aquí, que es una especie de gran zócalo donde se encuentra un basamento de granito, y arriba generar una caja rota en forma de C, de aluminio, en el que estaba el resto del proyecto. Entonces, de esta manera se atenuaba la escala de un proyecto que tiene una dimensión muy grande, ¿no? Entonces,
era un poco pues esta investigación del material que luego con los reflejos que tiene con el jardín pues quedaba bien, ¿no? Son las distintas plantas, los distintos niveles, porque luego también tenía una planta baja bastante grande y es un poco el resultado de la casa al final. Aquí también es interesante porque muchas veces nos gusta cuando este proyecto, que igual es el que tiene un presupuesto más elevado, igual nuestro nivel de satisfacción muchas veces es inversamente proporcional al presupuesto que tenemos para hacer el proyecto, ¿no? Entonces en este teníamos mucho presupuesto y había cosas que se nos iban de control, no podíamos controlar. El cliente, Nicolás, era incontrolable. O sea, nosotros le propusimos inmensas cantidades de mármoles, de piedras, de no sé qué, tal, y de repente aparece un día y dice: vengo de Italia y he comprado un bloque de mármol. Claro, el tío lo había comprado ya directamente, claro, no podías decir que no, aparte era una sorpresa porque íbamos a cortar el bloque y no sabíamos qué había dentro, sabíamos que había al principio y que había al final. Entonces, bueno, al final quedó súper veteado el suelo, ¿no? Que al principio nos enfadamos incluso con él un poco, pero ahora estamos bastante satisfechos, ¿no? Con el contraste que ha hecho este mármol como con mucho carácter frente al resto del proyecto. El interior, la cocina, los distintos baños que se iluminan cenitalmente. Al final, claro, es una casa de un tamaño descomunal, no sé, son 1.400 metros cuadrados en los cuales te pierdes y sin embargo están viviendo ahí y están bien. Son las distintas zonas del baño con un tocador, ¿no? Que en este caso nos lo pedía ella. Bueno, os dejo un pequeño trocito del vídeo en el cual se ve un poco este mármol que os comentaba de... Luego también la barandilla de la escalera. Estuvimos 6 meses con la barandilla de la escalera. 10 propuestas para hacer la barandilla de la escalera, ¿no? Pero todas estas historias están bien, ¿no? Este es un salón que tienen bajo, que tienen 2 salones, uno es para los niños y tienen una cocina que se escamotea también. Y bueno, un poco el material en contraste con el resto del jardín. Bueno. Bueno, vamos a pasar a la siguiente historia. Las 2 siguientes historias son súper breves. Es La casa en una pinada. Y esta casa es un proyecto que terminamos de acabar ahora y es un proyecto bastante complicado porque en realidad era una casa que era de una familia durante un montón de años. Un montón de años habían ido haciendo añadidos, otra pieza, pero no podían deshacerse de la casa. Nosotros les decíamos que lo mejor era derribarla y hacerla nueva, era muchísimo más barato. Pero era imposible. Esta era la casa que existía originalmente, pero claro, ellos no se sentían para nada identificados con el proyecto y no había ninguna manera de poderlo cambiar. Entonces lo interesante del proyecto ha sido cómo cada uno, el proyecto está construido mediante 7 cajas y 22 mesetas que se alinean exactamente con los niveles que existía originalmente en el proyecto. Y cada una de esas mesetas cuenta una historia de la familia. En una niña aprendió a caminar, en otro no sé quién iba en bicicleta. Entonces, este proyecto que jamás hubiésemos construido de esta manera, porque tiene muchísimos desniveles, está lleno de recovecos, al final para nosotros ha sido una suerte poderlo construir así, porque había que preservar lo existente. Y esa relación con distintos niveles, todas las escaleras construidas en mármol, añadir objetos y añadir piezas. De repente, a mitad construcción aparece una piscina cubierta que había que construir y que no sabíamos. Luego un pabellón de invitados. Acabamos ayer la caseta del perro y no es broma, ¿sabes? O sea, que fue apareciendo piezas y piezas y piezas dentro del programa para poderlo terminar de definir.
Y luego diseñamos hasta el mobiliario de exterior del proyecto, también lo terminamos de diseñar. Aquí ya ha muerto el PowerPoint. Oh. ¿No funciona ya? Desligar. No, vamos a ver si funciona un último, o bueno, ya me he pasado de tiempo, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? ¿Paramos? ¿Lo paramos aquí? ¿Continuamos? ¿Sí? Venga, a ver si funciona, va. Venga, va, el último, que si no el ordenador no quiere, Vale, el último es la Casa Hoffman, es un proyecto que os lo cuento en un minuto. Al final, en un minuto o en menos. No se ve. Ya desligo. ¿No? ¿Murió? ¿Sí? ¿Murió? Bueno, no os preocupéis, yo creo que hemos visto bastante proyectos, ¿no? Yo creo que... No, ahí muere. Bueno, voy a hacer una cosa, os lo voy a contar sin imágenes, que es más divertido. Así os pica la curiosidad y tenéis que buscar a ver cómo es el proyecto. El último proyecto, que es la Casa Hoffman, sin imágenes, es un proyecto en el que existía una... Lo diseño, sí, bueno, con la mano, va a ser así, es suficiente. Mira, así de sencillo, el proyecto es una T. ¿Qué es lo que sucedía? Había una casa enorme, de grandes dimensiones, en una parcela que había al lado. Era una parcela de 3.000 metros, la parten por la mitad, y entonces había que construir 2 casas. Pero la casa que había en la parte de atrás no nos gustaba nada. Entonces la cuestión fue construir, muy bien, pica la curiosidad, construir una pieza en forma de T, ¿no? Como una gran viga en forma de T que se apoya sobre un mueble. Y ya está. Esa pieza en forma de T lo que hace es, le da la espalda a la casa existente y por el otro lado pues tiene todas las vistas sobre el mar. Entonces, nos gustaba mucho el haber construido, el haber construido un proyecto únicamente con 2 elementos, una gran viga metálica que construimos en 2 días. Ha vuelto a empezar. Baja, poco más. Ay, a ver si va. Esto no está ensayado, ha salido así. Bueno, esta es la pieza, ¿vale? Es una gran viga en forma de T que se apoya únicamente sobre un mueble. Detrás tiene la casa existente que no nos gusta y tiene todas las vistas hacia la piscina y hacia el mar que está en la parte de enfrente. Son las imágenes de la maqueta, abajo hay otra parte del programa, pero como os decía, esto es un mueble y dentro hay muchas referencias históricas muy claras, ¿no?, a construir un mueble y que lo que haya por alrededor sea la función de la casa. Pero en este caso había que meter las habitaciones en el interior, ¿no? Entonces hay 2 estancias que funcionan dentro del mueble muy a la japonesa, ¿no? Conforme entras más en la casa es mucho más privada, ¿no? Y esta es la gran viga en forma de T que veis aquí. Lo bonito del sitio es que, claro, tiene vistas, está en la ciudad, pero sin embargo tiene vistas sobre el mar. Y esta es la T ya ejecutada, simplemente apoyada en 4 pilares, todo esto es el salón, y le da la espalda a la casa que no nos gustaba, que estaba en la parte de atrás. La parte de abajo y la pieza en T. Y ahora sí, muchas gracias. Hemos terminado.